La ceniza del cigarrillo cayó sobre la alfombra persa importada. Era una mancha gris opaca que se hundía en la seda tejida. Nico no parpadeó. Estaba mirando a la mujer que escurría una esponja en su cocina. Tessa. Ella no era una jefa rival, ni una informante, ni una amenaza. Era solo la chica que blanqueaba las juntas de sus baños. Sin embargo, cuando ella murmuró en voz baja que llegaría tarde mañana por la noche porque tenía una cita, el aire en la habitación no solo se congeló, se fracturó. El fuerte olor químico del blanqueador industrial enmascaraba el persistente aroma a cobre que a veces rondaba los pasillos inferiores de la finca. Tessa prefería el blanqueador. Era honesto. Le quemaba el interior de la nariz y le hacía llorar los ojos. Pero hacía exactamente lo que prometía. Borraba cosas. Estaba arrodillada sobre la fría extensión de mármol italiano en la cocina. Sostenía con fuerza una esponja amarilla en sus manos rojas y agrietadas. El lado verde abrasivo estaba desgastado hasta volverse un verde menta difuso, agotado por horas de fregar marcas de rosaduras, café expreso derramado y la ocasional mancha oscura inexplicable. Le dolían las rodillas, un dolor sordo y punzante que se irradiaba por sus muslos. Era el tipo de dolor que se instala en los huesos y se queda allí, un recordatorio permanente de su nivel de ingresos. La casa estaba completamente en silencio. Era un monumento extenso y estéril al dinero nuevo y a los pecados antiguos, encaramado en un acantilado rocoso en Massachusetts. Las ventanas iban del suelo al techo. Eran de un grueso cristal antibalas que contenía el rugiente viento del Atlántico, pero también atrapaba la quietud sofocante del interior. Tessa escurrió la esponja sobre el cubo de acero inoxidable. El agua sucia golpeó contra los lados de plástico. No lo oyó entrar. Nico se movía como un hombre que había pasado su vida esperando que el suelo cediera, sin pasos pesados de botas, sin carraspeos, solo un repentino y pesado cambio en la presión del aire de la habitación. Tessa sintió que se le erizaban los pelos de la nuca antes de verlo. Se sentó sobre sus talones, apartando un mechón de cabello castaño opaco de su frente con el dorso de una muñeca húmeda. Él estaba de pie junto a la isla, sirviéndose un vaso de agua. Llevaba un traje oscuro y desestructurado, la corbata ya desechada, los dos primeros botones de su camisa desabrochados. Parecía agotado. Tenía sombras violáceas amoratadas bajo los ojos, y su mandíbula estaba cubierta por la sombra oscura y áspera de una barba de 3 días. Olía a lluvia fría, a tabaco rancio y al leve y amargo dejo de un whisky caro. «Perdón», murmuró Tessa, bajando la mirada de inmediato. Era una regla que se había impuesto a sí misma hacía meses. Nunca mirarlo a los ojos por más de 3 segundos. Él no era un hombre. Era un evento meteorológico, un huracán atrapado en un traje a medida. «Ya estoy terminando las juntas. Me quitaré de en medio». Nico no dijo nada. Solo se llevó el vaso a los labios, el hielo tintineando bruscamente contra el pesado cristal. El sonido fue ensordecedor en la silenciosa cocina. Bebió lentamente, sus ojos fijos en ella por encima del borde del vaso. No era una mirada depredadora, era peor, era una autopsia. La estaba desmenuzando, observando el dobladillo deshilachado de sus pantalones grises de uniforme, la forma en que sus hombros se encorvaban a la defensiva, los nudillos en carne viva de su mano derecha. Odiaba darse cuenta de esas cosas. Dirigía un sindicato que se extendía por toda la costa este. Tenía contenedores llenos de carga ilícita en los muelles, políticos esperando sus llamadas telefónicas y hombres que matarían o morirían a su antojo. Sin embargo, durante los últimos 4 meses, sabía exactamente a qué hora almorzaba la empleada. Sabía que bebía su café solo porque no podía permitirse leche antes del día de pago. Sabía que el tacón izquierdo de su zapato de trabajo chirriaba en el suelo de madera. Era patético, una falla en su sistema. Había intentado despedirla 2 veces en su mente, pero cada vez que ella aparecía a las 7 de la mañana, oliendo a jabón de vainilla barato y a agotamiento, una extraña y terrible calma se apoderaba de él. Tessa se levantó del suelo, agarrando el pesado cubo de plástico por el asa de alambre. El metal se clavó en su palma. Necesitaba hablar.
Lo había estado posponiendo todo el día, temiendo la interacción. Pero mañana era viernes. Si no lo decía ahora, perdería el depósito de la reserva. «Señor Falco», comenzó, su voz sonando demasiado débil. Nico dejó el vaso, un golpe seco contra el granito. «¿Qué?» No era una pregunta. Era una exigencia. «Necesito ajustar mi horario para mañana», dijo, mirando fijamente el tercer botón de su camisa. «Vendré a las 5 de la mañana, en lugar de a las 7, para terminar el piso de arriba». Nico frunció el ceño, una leve tensión de los músculos alrededor de su boca. No le gustaban los cambios de horario. La rutina mantenía a raya la paranoia. ¿Por qué? Tessa cambió su peso. El cubo se agitó. «Tengo que irme a las 4 de la tarde. No podré quedarme para la limpieza de la preparación de la cena». «He preguntado por qué, Tessa. No a qué hora». Su voz era baja, ronca, vibrando con una autoridad silenciosa que le apretó el estómago. Finalmente levantó la vista y se encontró con sus ojos. Eran de un marrón plano e ilegible, como el agua sucia de un río. «Tengo una cita mañana por la noche. Necesito tiempo para prepararme». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, pesadas e incómodas. Nico no se movió, no parpadeó, pero en lo profundo de su pecho, justo debajo del esternón, algo se rompió violentamente. Fue una sensación física, como una cuerda de guitarra que se rompe y azota sus costillas. El aire en sus pulmones de repente se sintió caliente y demasiado escaso. Una cita. El concepto era ajeno, pertenecía al mundo normal, el mundo de los atascos, las tasas hipotecarias y las conversaciones triviales sobre aperitivos. No pertenecía a su casa, no le pertenecía a ella. La miró. Realmente la miró. Su piel era pálida, sin maquillaje. Parecía cansada, pequeña y completamente insignificante. Y sin embargo, la idea de otro hombre sentado frente a ella, comprándole una bebida, mirándole la boca, hizo que una repugnante oleada de bilis pura y sin filtrar le subiera por la garganta. «Una cita», repitió Nico. Las palabras sabían a ceniza. «Sí». Tessa tragó saliva. Su agarre en el asa del cubo puso sus nudillos blancos. No entendía la expresión de su rostro. No parecía enfadado. Parecía completamente en blanco, como una pantalla de televisión que acaba de perder la señal. «¿Quién?» La palabra se le escapó antes de que su orgullo pudiera detenerla. Tessa parpadeó, sorprendida por la intromisión. «Solo alguien. Un chico de mi barrio». Nico sintió un tic en un músculo de la mandíbula. Un chico de su barrio. Un tipo de clase trabajadora que olía a colonia barata y conducía un sedán financiado. Alguien que le abriría la puerta y le preguntaría por su día. Completamente ajeno al hecho de que ella pasaba sus mañanas fregando la sangre de sus enemigos de los desagües del sótano. «Bien», dijo Nico con suavidad, aunque su corazón martilleaba un ritmo frenético y feo contra sus costillas. «Vete a las 4. Asegúrate de que el sistema de seguridad esté activado cuando te vayas». Le dio la espalda antes de que ella pudiera responder, saliendo de la cocina con pasos rígidos y medidos. No miró hacia atrás. No podía. Si la miraba de nuevo, temía arrancarle el cubo de plástico de las manos y exigirle que cancelara la cita. Tessa se quedó en la silenciosa cocina, escuchando sus pasos desvanecerse por el pasillo. Un escalofrío le recorrió la espalda. Había conseguido lo que quería. El tiempo libre estaba aprobado. Pero mientras vertía el agua sucia con blanqueador por el pesado fregadero de acero, sintió un pavor profundo e inquietante instalarse en su estómago. El termostato de la oficina estaba a 68 grados, pero Nico estaba sudando. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de caoba, la silla de cuero crujiendo suavemente mientras cambiaba de peso. La habitación estaba a oscuras, iluminada solo por el duro resplandor amarillo de una lámpara de escritorio de latón. Afuera había empezado a llover. Un aguacero fuerte y torrencial que golpeaba el cristal reforzado como un puñado de grava. Nico miraba los libros de contabilidad trimestrales extendidos ante él. Filas de números, logística de la cadena de suministro, saldos de cuentas en el extranjero, un borrón gris sin sentido. Durante las últimas 3 horas, había estado tratando de concentrarse en una discrepancia en los envíos de Miami. En cambio,
Su mente reproducía un bucle incesante y agonizante de una sola frase. Tengo una cita. Alcanzó el vaso de cristal que había en su escritorio. El whisky estaba ahora tibio. El hielo se había derretido hacía tiempo, diluyendo el líquido ámbar en un desastre triste y aguado. Se lo bebió de todos modos. Le quemó la garganta, pero no tocó el nudo apretado y sofocante de su pecho. Estaba perdiendo la cabeza. Sabía que estaba perdiendo la cabeza. Era un hombre de 34 años, que había ordenado ejecuciones sobre platos fríos de pasta. Se había sentado frente a jefes de cárteles y había sonreído mientras negociaba el precio de vidas humanas. No le importaba la empleada. No podía importarle la empleada. Era una empleada, un servicio, como el caro sistema de climatización que zumbaba en el techo o la puerta de acero reforzado al final del camino de entrada. Ella mantenía su entorno estéril, eso era todo. Pero entonces recordó la forma en que tarareaba cuando pensaba que estaba sola en el ala este. Recordó el olor de la loción de vainilla barata que se frotaba en sus manos agrietadas durante sus descansos. Recordó el desafío silencioso y agotado en sus ojos cuando él rompió accidentalmente un vaso y ella tuvo que barrerlo. Nunca se quejaba, pero tampoco se acobardaba. Simplemente lo sobrevivía. Y Nico, un hombre que destruía todo lo que tocaba, se había obsesionado silenciosamente con la única cosa en su casa que simplemente lo soportaba. Golpeó el vaso vacío sobre el escritorio. El sonido agudo resonó en la cavernosa habitación. Sacó el teléfono de su bolsillo. La pantalla brilló intensamente en la penumbra. Se desplazó por nombres de políticos, solucionadores y asesinos, deteniéndose en un contacto simple. Rocco. Pulsó marcar. Sonó 2 veces. Jefe. La voz de Rocco estaba espesa por el sueño. Era más de la 1 de la mañana. Despierta, dijo Nico, su voz plana, desprovista del pánico absoluto que le arañaba por dentro. Necesito que investigues a alguien. Hubo un crujido de sábanas al otro lado de la línea, un profundo suspiro. Rocco era un profesional. No hacía preguntas. Dame un nombre. No tengo un nombre. Nico se pellizcó el puente de la nariz, cerrando los ojos con fuerza. Dios, era patético. Necesito que saques las grabaciones de seguridad de la puerta principal. Cruza las matrículas de quien recoja a Tessa mañana por la noche a las 6. El silencio se mantuvo en la línea durante un largo y pesado momento. El único sonido era el zumbido estático de la conexión celular. ¿Tessa? Preguntó finalmente Rocco. ¿La chica de la limpieza? Sí. ¿Robó algo? El tono de Rocco cambió. La somnolencia desapareció, reemplazada por una sospecha fría y profesional. ¿Quieres que envíe a alguien a su casa? No, espetó Nico más fuerte de lo que pretendía. Se obligó a respirar más despacio. No robó nada. Ella va a salir. Quiero saber quién la lleva. Antecedentes completos, finanzas, historial criminal, exnovias, todo. Quiero el archivo en mi escritorio a las 7. ¿Quieres un informe completo sobre la cita de la empleada? Preguntó Rocco, incapaz de ocultar el puro desconcierto en su voz. ¿Acaso tartamudeé, Rocco? No, jefe. Me pongo en ello. Nico colgó. Dejó caer el teléfono sobre el escritorio. Aterrizó con un golpe sordo. Se reclinó en su silla y miró el techo oscuro y artesonado. Se sentía físicamente enfermo. El autodesprecio era una manta pesada y sofocante. Estaba abusando de su poder, invadiendo su privacidad, actuando como un adolescente trastornado y celoso. Se dijo a sí mismo que era una medida de seguridad. Ella tenía acceso a toda la casa. Conocía sus horarios. Si estaba saliendo con alguien, ese alguien era una vulnerabilidad potencial. Era protocolo estándar investigar a cualquiera que se acercara a su personal. Era una mentira, y él lo sabía. No le importaba la seguridad. Le importaba el hecho de que mañana por la noche algún idiota sin rostro la haría reír. Algún tipo le retiraría la silla, la miraría a través de una mesa iluminada por velas y vería la suave curva de su mandíbula, la pendiente cansada pero hermosa de sus hombros. Algún tipo pensaría que tenía derecho a tocarla. La mano de Nico se cerró en un puño. Sus uñas se clavaron en su propia palma con la fuerza suficiente para romper la piel. Agradeció el dolor. Era agudo y lo anclaba a la realidad, una distracción del humillante dolor hueco en su pecho. A las 6 de la mañana,
El archivo estaba en su bandeja de entrada de correo electrónico. Nico estaba sentado en la isla de la cocina, con una taza de café solo enfriándose frente a él. Le ardían los ojos por la falta de sueño mientras miraba la pantalla de la tableta. El nombre del tipo era Simon Hayes, 32 años, gerente regional de una empresa de logística de nivel medio. Sin antecedentes penales, ni siquiera una multa de aparcamiento en los últimos 5 años. Puntuación de crédito de 740. Conducía un Honda Accord gris del 2019. Era voluntario en un refugio de animales local los fines de semana. Tenía un Golden Retriever. Era repugnante y escandalosamente normal. Nico se desplazó por algunas fotos que Rocco había extraído de las redes sociales. Simon sosteniendo un pez que había pescado. Simon sonriendo en un picnic de la empresa, con un polo beige metido en unos pantalones cortos khaki. Simon tenía un rostro amable y abierto, con ojos que se arrugaban al sonreír y una sonrisa suave y no amenazante. Nico lo odió con una intensidad repentina y violenta que lo asustó. Si Simon hubiera sido un matón rival, un vago o un criminal, Nico habría tenido una excusa para intervenir. Podría haber jugado al empleador benévolo, protegiendo a su ingenua empleada de un mal elemento. Pero Simon era un buen hombre, un hombre seguro. Era exactamente el tipo de hombre que una mujer como Tessa merecía. Alguien que pudiera ofrecerle fines de semana tranquilos, una hipoteca en los suburbios y una vida completamente desprovista de cristales antibalas y blanqueador. Nico apagó la pantalla. El reflejo de su propio rostro le devolvió la mirada en el cristal negro. Ojos oscuros. Una boca dura e implacable. Un hombre que trataba con amenazas y violencia. No encajaba en el mundo de Tessa, y sabía con una certeza aplastante que arrastrarla al suyo la destruiría. Tenía que dejarla ir a la cita. Tenía que quedarse al margen y verla salir por la puerta hacia una vida normal. Tomó un sorbo del café frío. Sabía a ácido de batería. El viernes por la noche se sentía más pesado de lo habitual. La tormenta de la noche anterior había pasado, dejando tras de sí una humedad espesa y sofocante que se pegaba a la piel. El aire olía a pavimento mojado, a agujas de pino aplastadas y a la descomposición salobre del océano. Tessa estaba en el pequeño baño de personal sin ventanas de la planta baja, mirándose en el duro espejo fluorescente. Se veía diferente, y no estaba segura de que le gustara. Había cambiado su uniforme gris sin forma por un vestido que había comprado en una tienda de segunda mano hacía 2 años. Era de color verde esmeralda oscuro, hecho de una seda sintética barata que se ceñía ligeramente a sus caderas y caía modestamente más allá de sus rodillas. No era glamuroso. La cremallera se atascaba y había un pequeño deshilachado casi imperceptible en la costura izquierda, pero era lo más bonito que tenía. Se había cepillado el pelo, dejándolo caer en suaves ondas castañas sobre sus hombros, y se había aplicado una fina capa de rímel de farmacia. Roció una bruma de spray corporal de vainilla en el aire y caminó a través de ella, arrugando ligeramente la nariz ante la dulzura artificial. Era lo mejor que podía hacer. Su estómago revoloteaba con una ansiedad nerviosa y nauseabunda. No había tenido una cita en 3 años. Entre las facturas médicas de su madre y las agotadoras horas en la finca Falco, el romance era un lujo que no podía permitirse. Pero Simon había sido persistente de una manera amable y educada cuando se conocieron en el supermercado. Parecía seguro. Y Dios, estaba tan cansada de estar completamente sola. Cerró la cremallera de su barato bolso de imitación de cuero. Respiró hondo y abrió la puerta del baño. Nico la esperaba en el vestíbulo. No estaba de pie junto a la puerta. Estaba sentado en el sillón de cuero de respaldo alto, cerca de la escalera, con un periódico abierto en su regazo. Pero no estaba leyendo, estaba perfectamente quieto, un depredador fingiendo descansar. Llevaba vaqueros oscuros y una camiseta Henley negra que se ajustaba a su pecho. Parecía imposiblemente grande en la tenue iluminación de la entrada. Los pasos de Tessa vacilaron en el mármol. El clic-clac de sus tacones bajos resonó en el techo alto. Nico bajó lentamente el periódico. El papel crujió tan fuerte como un disparo en la casa silenciosa. Sus ojos siguieron su movimiento mientras descendía los últimos 3 escalones. El impacto físico de verla
Lo golpeó como un puñetazo. El verde esmeralda del vestido resaltaba una calidez oculta en su piel pálida. Su cuello parecía largo, increíblemente frágil. Olía a vainilla barata y a sudor nervioso, un aroma tan profundamente humano, tan completamente vulnerable, que le dolían los dientes. Ya no parecía una empleada. Parecía una mujer hermosa y cansada, que lo estaba dejando atrás. «Señor Falco», dijo, con la voz tensa, «ya me voy. El sistema de seguridad está preparado. Solo necesita introducir su código para bloquearlo». Nico se levantó. No dijo nada al principio. Simplemente acortó la distancia entre ellos. Su movimiento era lento, deliberado. Tessa instintivamente dio medio paso hacia atrás, su hombro chocando contra el pesado roble de la puerta principal. Se detuvo a 2 pies de ella, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba su piel. Lo suficientemente cerca como para ver el pulso rápido y frenético latiendo en la base de su garganta. «¿Vas a tomar un Uber?», preguntó, su voz un rasguño bajo y ronco. «No», tragó Tessa, negándose a mirar más arriba de su pecho. «Él me recoge en la puerta principal». «La puerta está a media milla de caminata en la oscuridad», dijo Nico, su tono perfectamente conversacional, aunque sus ojos estaban completamente muertos. «Haré que Rocco te lleve en el todoterreno». «Eso no es realmente necesario», dijo Tessa rápidamente. El pánico crecía en su pecho. La idea de que Rocco, la aterradora sombra silenciosa del chofer de Nico, la dejara para una cita con un gerente de recursos humanos, era absurda. «Es una noche agradable. No me importa caminar». «A mí sí me importa», dijo Nico suavemente. Tessa finalmente levantó la vista y se encontró con sus ojos. Lo que vio allí le cortó la respiración. No era ira. Era una posesividad oscura y sofocante, cruda y completamente desenmascarada. La estaba mirando como si fuera algo que le pertenecía, algo que estaba permitiendo a regañadientes salir de su jaula. «Señor Falco», comenzó, su voz temblando ligeramente. «No», la corrigió, su voz bajando una octava. «No trabajas para mí ahora mismo, Tessa. Estás fuera de horario. Llámame Nico». Ella lo miró fijamente, su mente en blanco. El espacio entre ellos se sentía electrificado, pesado con amenazas no dichas, y una atracción increíblemente confusa y oscura. Quería salir corriendo por la puerta, quería acercarse a él. La contradicción la mareaba. «Tengo que irme», susurró, su mano buscando a ciegas detrás de ella el pomo de latón de la puerta. «Llegaré tarde». Nico miró su mano en el pomo. Podía detenerla. Todo lo que tenía que hacer era extender la mano, envolver su muñeca con la suya y decirle que no se iba. Podía cerrar la puerta con llave. Podía ofrecerle suficiente dinero para que nunca volviera a mirar a Simon Hayes. El impulso de hacerlo era una agonía física, desgarrando su autocontrol. Pero vio el miedo genuino en sus ojos, la mirada de animal atrapado. Exhaló lentamente, retrocediendo, poniendo un pie de aire frío entre ellos. Metió las manos en los bolsillos para que ella no las viera temblar. «Que te diviertas», dijo, las palabras sabiendo a veneno en su lengua. Tessa no dudó. Giró el pomo, abrió la pesada puerta y se deslizó hacia el aire húmedo de la noche. La pesada puerta de roble se cerró de golpe detrás de ella, el mecanismo de cierre automático activándose con un sólido golpe metálico. Nico se quedó en el vestíbulo vacío. El silencio de la casa volvió a inundarlo todo, más pesado y opresivo que nunca. El leve aroma a vainilla barata persistía en el aire donde ella había estado. Miró su reloj. 6:15 de la tarde. Se quedó allí exactamente 3 minutos. Escuchó el zumbido del refrigerador en la lejana cocina. Escuchó el viento sacudiendo los cristales de las ventanas. Escuchó su propio pulso, martilleando un ritmo implacable y caótico en sus oídos. «Es un buen hombre. Es seguro. Déjala ir». El pensamiento racional sonaba en su cabeza, pero parecía hueco. Nico maldijo en voz baja, una maldición viciosa y violenta que resonó en las paredes de mármol. Caminó hacia la mesa consola, tomó las llaves del Range Rover negro y salió por la puerta. No sabía lo que iba a hacer. Solo sabía que no podía sentarse en esta casa vacía e imaginar las manos de otro hombre en su cintura. Iba a seguirla. Era una locura. Era peligroso.
Y era exactamente el tipo de error que hacía que mataran a hombres en su posición. Pero mientras su mano se envolvía alrededor del frío cuero del volante, no le importó. La lluvia comenzó de nuevo. Una fina llovizna que emborronaba las luces de la calle en halos borrosos contra el parabrisas del Range Rover. Nico mantuvo 2 coches de distancia entre su pesado todoterreno blindado y el Honda Accord gris. El seguimiento fue fácil. Fue un desfile patético y agónicamente lento a través de los lúgubres y lluviosos suburbios de la costa sur. Sin maniobras evasivas, sin giros bruscos por callejones sin salida. Simon conducía exactamente 3 millas por debajo del límite de velocidad, frenando unas 50 yardas completas antes de cada semáforo en rojo. Nico estaba sentado en la oscuridad, el cuero del volante crujiendo débilmente bajo su agarre de nudillos blancos. El interior del todoterreno olía a cuero caro, a ozono del aire acondicionado y a su propio sudor nervioso. Era un hombre que operaba en las sombras de la costa este. Un hombre que orquestaba el movimiento de millones de dólares de contrabando. Y aquí estaba, quemando gasolina premium para seguir a un gerente de recursos humanos a un pub gastronómico de categoría media. El autodesprecio era un sabor amargo y metálico en el fondo de su garganta. El Honda finalmente se detuvo en el concurrido aparcamiento de un lugar llamado The Copper Fox. Un letrero de neón zumbaba agresivamente sobre la entrada, proyectando un duro resplandor naranja sobre el asfalto mojado. Nico aparcó al otro lado de la calle, a la sombra de un taller de carrocería cerrado, y apagó el motor. No encendió la radio. Simplemente se sentó en el silencio pesado y sofocante, observando a través del parabrisas surcado por la lluvia. Vio a Simon salir, abrir un paraguas negro y correr hacia el lado del pasajero. Simon le abrió la puerta a Tessa. Sostuvo el paraguas sobre ella mientras salía a los charcos, su barato vestido verde esmeralda pegándose ligeramente a sus piernas por el viento húmedo. La mandíbula de Nico se tensó. Un músculo se contrajo violentamente debajo de su ojo derecho. Simon colocó una mano ligeramente en la parte baja de la espalda de Tessa para guiarla hacia la entrada. Fue un gesto educado y estándar, un toque caballeroso. Dentro de la oscura cabina del todoterreno, la mano de Nico cayó instintivamente sobre la pesada y fría empuñadura de la Sig Sauer que descansaba en su pistolera de hombro. Sus dedos se curvaron alrededor del metal texturizado. Cerró los ojos con fuerza, obligándose a respirar por la nariz y exhalar por la boca. «Basta», se dijo a sí mismo. «Estás perdiendo el control». Abrió los ojos y los vio desaparecer por las pesadas puertas de madera del pub. Esperó. Se dijo a sí mismo que girara la llave en el contacto, pusiera la camioneta en marcha y volviera a su fortaleza vacía y silenciosa en los acantilados. Que se comiera su hamburguesa cara. Que escuchara a Simon hablar de su Golden Retriever y su plan de jubilación. Que fuera normal. Pasaron 5 minutos. El parabrisas se empañó por el calor de su cuerpo. Nico cogió un trapo de la consola central y limpió un círculo tosco en la condensación del cristal. Miró a través de él, entrecerrando los ojos hacia los grandes ventanales del pub. Podía verlos. Estaban sentados en un reservado cerca de la parte delantera. La iluminación interior era cálida, proyectando un tono amarillento sobre la mesa. Simon hablaba animadamente, usando las manos. Tessa asentía, pero Nico la conocía. Conocía las microexpresiones que significaban que se estaba replegando hacia adentro. Estaba sentada muy erguida, con las manos fuertemente entrelazadas en su regazo debajo de la mesa. No se estaba relajando en el reservado. Lo estaba soportando. Cuando el camarero trajo sus bebidas, Simon se estiró sobre la mesa y tocó ligeramente el dorso de la mano de Tessa. Tessa se estremeció. Fue un movimiento diminuto, apenas una fracción de pulgada, enmascarado rápidamente por su gesto de alcanzar su vaso de agua. Pero Nico lo vio. Eso fue todo. La cuerda deshilachada y demasiado tensa de su autocontrol se rompió con un crujido interno ensordecedor. Nico abrió de golpe la puerta del Range Rover. No cogió un abrigo. Salió a la llovizna helada, cerrando de golpe la pesada puerta blindada detrás de él. El sonido resonó como un disparo en la tranquila calle industrial. Cruzó el asfalto mojado, sus zancadas largas, depredadoras y completamente desprovistas de vacilación.
No sabía lo que iba a hacer, pero sentarse en la oscuridad mientras otro hombre la tocaba ya no era una posibilidad física. La campana sobre la puerta del Copper Fox tintineó alegremente cuando Nico entró. El cambio sensorial fue discordante. El aire era espeso, sofocantemente cálido, y olía intensamente a ajo frito, cerveza de barril rancia y abrigos de lana húmedos. Una gramola en la esquina tocaba una canción de rock clásico amortiguada, compitiendo con el parloteo fuerte y superpuesto de 30 conversaciones diferentes. Nico se quedó en la entrada, un desgarro oscuro e imponente en el tejido brillante y mundano de la sala. El agua goteaba de las puntas de su cabello oscuro sobre los hombros de su chaqueta de traje de carbón. No se movió. Simplemente dejó que sus ojos recorrieran la habitación, despojándola del ruido y la multitud, hasta que se fijó en el reservado junto a la ventana. No se dirigió a su mesa. No era un borracho, y no era un tonto. Era un depredador, y los depredadores sabían cómo usar el espacio. Caminó lentamente hacia la pesada y pegajosa barra de madera que recorría el centro de la sala. El camarero, un estudiante universitario con un moño desordenado y un delantal manchado, echó un vistazo a los ojos muertos de Nico y al corte afilado y caro de su traje, y al instante olvidó el chiste que estaba contando a los clientes habituales. «¿Qué le pongo, señor?», preguntó el chico, su voz perdiendo su bravuconería casual. «Bourbon solo». «Deje la botella», dijo Nico. Su voz era tranquila, apenas se oía por encima del ruido de la sala, pero el camarero la escuchó perfectamente. Nico se sentó en un taburete que daba a la gran parte trasera, espejada de la barra. Desde este ángulo, tenía una vista perfecta y sin obstáculos del reflejo del reservado de Tessa detrás de él. Sirvió 2 dedos del líquido ámbar en el vaso grueso. No lo bebió, solo lo sostuvo, dejando que el calor de su palma calentara el cristal, sus ojos fijos en el espejo. En el reflejo, Simon le estaba mostrando algo a Tessa en su teléfono. Un video, probablemente. Simon se reía. Tessa forzaba una sonrisa, pero sus dedos estaban ocupados rasgando un posavasos de cartón en jirones microscópicos e irregulares. Era un tic de ansiedad. Nico la había visto hacerlo una docena de veces cuando esperaba que él terminara una llamada telefónica antes de limpiar su oficina. Nico giró el vaso sobre la pegajosa barra. El desapego helado que solía llevar a las negociaciones hostiles había desaparecido, reemplazado por un calor oscuro y volátil en su sangre. Entonces sucedió. Tessa levantó la vista del teléfono. Miró sin rumbo hacia el centro de la sala, sus ojos vagando por la multitud como si buscara una salida. Su mirada pasó por la barra, siguió adelante y luego volvió bruscamente. En el espejo, sus ojos se encontraron. El color desapareció instantáneamente del rostro de Tessa, dejándola de un blanco enfermizo y translúcido. Su mano se sacudió, golpeando el costado de su vaso de agua. El pesado vaso se volcó, derramando hielo y agua sobre la madera barnizada de la mesa con un fuerte estrépito. Sonido apenas se registró por encima del ruido del pub, pero para Tessa fue ensordecedor. No podía respirar. El aire en sus pulmones simplemente desapareció. El fuerte parloteo del pub, el rock clásico de la gramola, el olor a comida frita, todo se desvaneció, dejando un silencio resonante y aterrorizado en sus oídos. Nico estaba aquí. Estaba sentado en la barra a 15 pies de distancia, observándola en el espejo. No la miraba con furia, no estaba montando una escena. Su expresión era completamente en blanco, fría y absolutamente aterradora. Era la mirada que ponía cuando un envío se perdía o cuando un inquilino le mentía. Era la mirada de un hombre calculando exactamente cómo desmantelar un problema. Y en ese momento, Simon era el problema. «Oh, vaya», dijo Simon, cogiendo un puñado de servilletas de papel baratas del dispensador y secando frenéticamente el agua derramada. «¿Estás bien, Tessa? ¿Te ha caído en el vestido?» Tessa no lo oyó. Sus manos temblaban debajo de la mesa. Miraba la espalda ancha de Nico, su traje oscuro completamente fuera de lugar entre la franela y el denim de la multitud del pub. ¿Por qué estaba aquí? ¿Había olvidado cerrar la caja fuerte? ¿Había dejado una puerta sin activar la alarma? No. Sabía exactamente por qué estaba aquí, y la comprensión envió una punzada fría y aguda de pánico absoluto a través de su estómago. «¿Tessa?
Preguntó Simon de nuevo, su voz sacándola de vuelta a la realidad inmediata. La miraba con genuina preocupación. «Oye, parece que acabas de ver un fantasma. ¿Estás bien?» Tessa apartó la vista del espejo. Se obligó a mirar el rostro amable e inconsciente de Simon. «Estoy bien», logró decir, su voz ronca y débil. «Se me fue por el otro lado. Disculpa, necesito usar el baño». No esperó a que respondiera. Se levantó del reservado, sintiendo las piernas como plomo. Mantuvo la cabeza gacha, negándose a mirar a la barra, prácticamente corriendo hacia la parte trasera del restaurante, donde un tenue letrero rojo de salida brillaba sobre una pesada puerta de acero. Nico vio su reflejo desaparecer por el pasillo. Dejó el vaso de bourbon en la barra. No dejó propina. Se giró en su taburete, sus botas golpeando suavemente las gastadas tablas del suelo, y la siguió. Tessa no fue al baño. Golpeó la barra de empuje de la pesada salida de emergencia de acero, abriéndola con el hombro. No sonó ninguna alarma. Era solo una puerta de servicio para el personal de la cocina, pero las pesadas bisagras gimieron en protesta. Salió tropezando al estrecho callejón detrás del pub. El aire frío y húmedo golpeó su rostro sonrojado como una bofetada física. Se apoyó pesadamente contra la pared de ladrillo áspera y húmeda, presionando sus manos contra su pecho como si pudiera ralentizar manualmente su frenético ritmo cardíaco. El callejón olía a basura mojada, cartón podrido y grasa de los conductos de escape de la cocina. Una bombilla halógena moribunda sobre la puerta parpadeaba erráticamente, proyectando sombras largas y temblorosas sobre el pavimento mojado. Cerró los ojos, inhalando oxígeno en sus pulmones ardientes. Estaba perdiendo la cabeza. Tenía que ser eso. El señor Falco no seguía a la servidumbre. Apenas reconocía su existencia el 90% del tiempo. Esto era una coincidencia. Tenía negocios cerca. Solo se había detenido a tomar una copa. La pesada puerta de acero gimió al abrirse de nuevo, el sonido raspando contra las paredes de ladrillo. Los ojos de Tessa se abrieron de golpe. Nico salió al callejón. La pesada puerta se cerró de golpe detrás de él, cortando el ruido amortiguado del pub, dejándolos completamente solos en la oscuridad húmeda y parpadeante. No dijo nada al principio, solo se quedó a unos pocos pies de distancia, la lluvia empañando los anchos hombros de su traje. La tenue luz tallaba duras sombras en los ángulos afilados de su mandíbula. Parecía increíblemente peligroso, un tiburón arrastrado a una piscina poco profunda. «¿Qué estás haciendo aquí?», preguntó Tessa. Su voz temblaba mucho. Se odió por ello, pero no pudo detener el temblor. Nico dio un lento paso adelante, las suelas de sus botas crujiendo contra un trozo de vidrio roto en el asfalto mojado. Tomando una copa. «No me mientas», espetó ella, un repentino y desesperado destello de ira atravesando su terror. «Tú no bebes aquí. Bebes whisky que cuesta más que mi alquiler. Vives en una fortaleza en un acantilado. Esto es un centro comercial en los suburbios. Me seguiste». Nico se detuvo. La miró, sus ojos oscuros despojándola de su ira, encontrando el núcleo crudo y aterrorizado debajo. No ofreció una excusa. No intentó manipularla. «Sí», dijo suavemente. «Te seguí». La pura honestidad sin disculpas de ello le quitó el aliento de nuevo. Se apretó más contra la pared de ladrillo, la superficie áspera mordiendo sus hombros desnudos a través de la tela barata de su vestido. «¿Por qué?», susurró. Nico se acercó más, invadiendo su espacio. Se detuvo a solo pulgadas de distancia. El olor de él, lluvia, bourbon caro bajo un oscuro calor masculino, dominaba por completo el hedor del callejón. Tessa tuvo que inclinar la cabeza hacia atrás para mantener el contacto visual. Levantó una mano lentamente. Tessa se estremeció. Sus ojos se abrieron de par en par, pero él no la tocó. Plantó su gran palma plana contra el ladrillo mojado justo al lado de su cabeza, acorralándola. «¿Por qué?», dijo Nico, su voz bajando a una vibración baja y ronca que sintió en su pecho. «Parece que estás asistiendo a un funeral ahí dentro». «Tessa, estoy en una cita», dijo, su voz entrecortada, a la defensiva. «Estás haciendo pedazos los posavasos», replicó él suavemente, su mirada bajando brevemente a sus labios antes de volver a sus ojos. «Tus hombros están a la altura de tus orejas».
Te tocó la mano y parecía que querías meterte debajo de la mesa. Eres miserable. Es un buen hombre, argumentó Tessa, aunque sentía que el argumento se desmoronaba. Estaba defendiendo una vida que ni siquiera sabía si quería, solo para luchar contra la sofocante gravedad del hombre que estaba frente a ella. Es normal. Quiero algo bueno. Quiero algo normal. ¿Quieres un pulso?, dijo Nico, su voz áspera, teñida de una repentina y amarga crueldad. Estás aburrida hasta las lágrimas. Él no te ve, Tessa. Ve a una chica tranquila con un vestido verde. No sabe lo que eres. ¿Y qué soy yo?, desafió ella, su barbilla levantándose, una chispa de pura rebeldía luchando contra el miedo. Soy la chica que friega la sangre de los desagües de tu sótano, señor Falco. Soy la chica que limpia tus desastres. La mandíbula de Nico se tensó. Las palabras lo golpearon como puñetazos, precisamente porque eran ciertas. Odiaba a lo que la había arrastrado. La violencia periférica que ella tenía que presenciar solo para pagar sus facturas. No me llames así, dijo en voz baja, su voz tensa. No esta noche. Eso es lo que eres, insistió Tessa, su pecho subiendo y bajando. Eres mi jefe. Eres un hombre peligroso, y no tienes absolutamente ningún derecho a estar aquí, arruinando la única noche normal que he tenido en 3 años. No la estoy arruinando, dijo Nico, inclinándose una fracción de pulgada más cerca. El calor que irradiaba su cuerpo era abrumador. La estoy terminando. Vas a volver adentro. Le vas a decir al gerente de recursos humanos que tienes dolor de cabeza, y te vienes conmigo. Tessa lo miró, completamente atónita por la audacia, la pura y arrogante orden. No. Los ojos de Nico se oscurecieron. La mirada plana y muerta desapareció, reemplazada por una tormenta caótica y aterradora de posesividad. Apartó la mano de la pared de ladrillo y la mantuvo a pulgadas de su cintura, sus dedos temblando, luchando una brutal guerra interna contra el impulso de agarrarla y arrastrarla al coche. Tessa, advirtió, su voz un peligroso rasguño bajo. No, repitió ella, más fuerte esta vez, empujando sus manos contra su pecho. Fue como empujar contra un pilar de hormigón. No se movió. No eres mi dueño. Compras mi tiempo de 7 a 4. Son las 7:30 de un viernes. No eres mi dueño. Nico miró sus manos presionadas contra su pecho. Podía sentir el aleteo frenético y rápido de su pulso, vibrando a través de sus palmas. Le tenía terror. Y sin embargo, estaba luchando contra él. Era embriagador. Era enloquecedor. Volvió a mirarla a la cara. La lluvia le humedecía el pelo, pegando mechones castaños a sus pálidas mejillas. Parecía pequeña, frágil y absolutamente impresionante. Vuelve adentro entonces, dijo Nico, su voz bajando de repente a un susurro ronco y entrecortado. Dio un paso atrás, poniendo 2 pies de aire frío y húmedo entre ellos. Tessa parpadeó, completamente sorprendida por la repentina retirada. ¿Qué? Vuelve adentro, repitió, sus manos cerrándose en puños a sus costados, sus nudillos poniéndose blancos. Ve a sentarte en el reservado. Deja que te compre otra agua. Deja que te toque la mano. Mantuvo su mirada, sus ojos ardiendo con una intensidad oscura y sofocante que hacía que el callejón pareciera más pequeño, más estrecho. Pero que sepas esto, añadió Nico, su voz bajando tanto que apenas podía oírla por encima del constante siseo de la lluvia. Si vuelves ahí dentro y dejas que te ponga las manos encima otra vez, no me quedaré sentado en la barra mirando. La amenaza no fue fuerte, no fue gritada. Fue entregada con la certeza tranquila y escalofriante de un hombre que se dedicaba a la destrucción absoluta. Tessa se quedó congelada contra el ladrillo mojado, su corazón martilleando salvajemente contra sus costillas. Miró a Nico, al monstruo oscuro y descontrolado que estaba bajo la lluvia. Y por primera vez, se dio cuenta de que no solo era peligroso para los demás, era increíblemente, completamente peligroso para sí mismo, y la estaba arrastrando con él. La lluvia caía ahora con más fuerza, gotas pesadas rebotando en el asfalto del callejón, empapando los hombros del traje de Nico y pegando el pelo de Tessa a su cuello. Ella lo miró. La tenue luz parpadeante de la bombilla halógena capturaba los ángulos afilados de su rostro, proyectando sus ojos en una sombra impenetrable. Lo decía en serio.
cada una de sus palabras. No se quedaría sentado en la barra. Si ella volvía a entrar, se sentaba en ese reservado de vinilo agrietado y dejaba que Simon le sonriera. Nico destrozaría toda la velada. No gritaría, no lanzaría un puñetazo. Simplemente se acercaría, un depredador invadiendo un zoológico de mascotas, y desmantelaría sistemáticamente a Simon Hayes con el puro y aterrador peso de lo que él era. Se aseguraría de que Simon supiera exactamente quién estaba mirando. Simon, un hombre cuyo mayor estrés diario era la logística de la cadena de suministro, no sobreviviría a la proximidad. Tessa cerró los ojos. El agua de lluvia corría por sus mejillas, mezclándose con lágrimas calientes y repentinas de profunda frustración. «Eres un monstruo», susurró. Las palabras no fueron lanzadas como un insulto. Fueron una declaración de hecho, tranquila y devastadora. Nico no se inmutó. Simplemente se quedó allí, dejando que la lluvia lo bañara, absorbiendo la verdad de ello. Lo sé. Abrió los ojos, secándose la cara mojada con el dorso de una mano temblorosa. La ira seguía allí, ardiendo caliente y brillante en su pecho, pero debajo de ella había un agotamiento aplastante y pesado. Había pasado 3 años luchando por una pizca de normalidad. Había ahorrado para el vestido. Se había pintado las uñas. Había practicado conversaciones triviales en el espejo. Y en 5 minutos este hombre lo había demolido todo hasta los cimientos. Se apartó de la pared de ladrillo mojado. No volvió a mirarlo. No podía. Pasó a su lado, dándole un amplio margen, sus tacones baratos haciendo un clic errático en el pavimento mojado mientras alcanzaba la pesada puerta de acero. Nico no intentó detenerla. Se giró ligeramente, observándola abrir la puerta. La ráfaga de aire cálido con olor a ajo del pub le golpeó la cara. Un contraste nauseabundo con la lluvia helada. Tessa entró. La pesada puerta gimió al cerrarse detrás de ella, cortando la visión de él en la oscuridad. El pub estaba tan ruidoso, tan lleno como hacía 5 minutos. Nadie había notado que las placas tectónicas de su vida se movían violentamente bajo sus pies. La gramola tocaba una canción amortiguada de Bruce Springsteen. El camarero estaba sirviendo una cerveza de barril. Tessa caminó de regreso por el estrecho pasillo, su corazón martilleando un ritmo frenético y desigual contra sus costillas. Se detuvo al borde del comedor, alisando sus manos húmedas sobre la parte delantera de su vestido mojado. Se obligó a respirar más despacio, adentro, afuera, adentro, afuera. Se acercó al reservado. Simon estaba mirando su teléfono. Cuando la vio, su rostro se suavizó instantáneamente en una sonrisa de alivio. «Oye, ¿todo bien? Estuviste fuera un rato». Notó su pelo mojado. Su ceño se frunció en confusión. «¿Saliste afuera?» Tessa se deslizó en el reservado. El vinilo agrietado crujió bajo su vestido húmedo. No miró a la barra, pero los pelos de su nuca estaban erizados. Sabía que el espejo estaba allí. Sabía que él estaba mirando, un fantasma acechando en la periferia de su visión. «Simon», comenzó. Su voz se quebró. Se aclaró la garganta, obligándose a mirar su rostro amable y completamente decente. La culpa era un peso pesado y sofocante en su estómago. «Yo lo siento mucho». La sonrisa de Simon vaciló. Dejó su teléfono sobre la mesa. «¿Qué pasa? ¿Estás enferma?» «Sí», mintió, aferrándose a la mentira como a un salvavidas. «No me siento nada bien. Me vino de repente en el baño. Creo que podría ser una migraña». Las luces, el ruido aquí dentro. «Oh, no», dijo Simon de inmediato. Su preocupación era genuina e inmediata. No la cuestionó. No pareció sospechar. Simplemente metió la mano en el bolsillo para sacar su cartera. «No se hable más. Nos vamos. Déjame pedir la cuenta y te llevo a casa». «No». La palabra salió demasiado rápido, demasiado cortante. Simon se congeló, sosteniendo una tarjeta de crédito a medio sacar de su cartera de cuero. Parpadeó, sorprendido. Tessa se apresuró a suavizar su tono, sus manos agarrando el borde de la mesa con tanta fuerza que le dolían los nudillos. «Quiero decir, no tienes que hacer eso. Mi casa está en la dirección opuesta a la tuya. Ya llamé a un Uber. Está llegando ahora». Simon frunció el ceño, completamente confundido por la repentina urgencia. «Tessa, está lloviendo a cántaros ahí fuera. Déjame al menos acompañarte al coche».
Simon, por favor, dijo Tessa, su voz bajando a un susurro desesperado y entrecortado. Lo miró, suplicando con los ojos. Déjalo estar. Por favor, solo déjame ir. Solo necesito irme ahora mismo. Siento mucho lo de la noche. Él la miró fijamente durante un largo segundo. No era estúpido. Podía ver el terror absoluto vibrando a través de su pequeño cuerpo. No lo entendía, pero reconocía que estaba acorralada. Lentamente, puso la tarjeta de crédito sobre la mesa para cubrir las bebidas. «Está bien», dijo suavemente, levantando las manos en un pequeño gesto de rendición. «Está bien, si estás segura». «Lo estoy. Gracias», exhaló Tessa, ya deslizándose fuera del reservado. Cogió su barato bolso de imitación de cuero. «Lo siento». No esperó su respuesta. Le dio la espalda a la vida segura y normal que estaba sentada en el reservado y caminó rápido hacia las puertas principales. No miró a la barra. Mantuvo los ojos fijos en el letrero de neón de abierto que brillaba en rojo en la ventana. Empujó las pesadas puertas de madera y salió a la helada lluvia torrencial. La calle estaba oscura. Las farolas se reflejaban en los profundos charcos del asfalto. El Honda Accord gris estaba aparcado en el lote, completamente vacío. Justo al otro lado de la calle, al ralentí a la sombra de un taller de carrocería cerrado, estaba el Range Rover blindado negro. Los faros estaban apagados. El motor era un rugido profundo y bajo que podía sentir en las suelas de sus zapatos. La lluvia caía a cántaros por el parabrisas tintado, haciendo imposible ver el interior. Pero no lo necesitaba. Sabía exactamente quién esperaba al volante. Tessa apretó su bolso contra su pecho, agachó la cabeza contra la lluvia torrencial y cruzó la calle. Agarró la pesada manija de la puerta del todoterreno y tiró. Se abrió con un sólido golpe metálico de maquinaria pesada. Subió al asiento del pasajero, inmediatamente rodeada por el olor a cuero rico, ozono del calentador y el persistente y agudo aroma de su colonia. Cerró la puerta de golpe. El pesado blindaje selló por completo el ruido de la lluvia y la calle, sumiendo la cabina en un silencio sofocante y aislado. Nico no dijo una palabra. No la miró. Puso la camioneta en marcha, y el pesado vehículo se deslizó lejos del bordillo, incorporándose suavemente a la resbaladiza carretera suburbana. Tessa estaba sentada rígidamente en el asiento del pasajero, mirando al frente. Las rejillas de ventilación lanzaban aire caliente contra sus piernas heladas y húmedas. Estaba temblando, un temblor profundo e incontrolable que comenzaba en su interior y le hacía castañetear los dientes. La adrenalina que la había sacado del pub se estaba evaporando rápidamente, dejando atrás una cáscara fría y hueca de incredulidad. ¿Qué acababa de hacer? Le había mentido a un hombre perfectamente bueno. Había salido corriendo de un restaurante como una criminal, y ahora estaba sentada en el asiento del pasajero de una máquina de guerra multimillonaria, conducida por un hombre que compraba políticos y ordenaba violencia durante su café matutino. El silencio se prolongó, espeso y opresivo. El único sonido era el golpe rítmico y pesado de los limpiaparabrisas, despejando agresivamente la lluvia del cristal. Entraron en la autopista, las luces de la calle pasando sobre el parabrisas en un ritmo constante e hipnótico, iluminando la oscura cabina en breves destellos naranjas. En uno de esos destellos, Tessa lo miró. Nico agarraba el volante con ambas manos, sus nudillos completamente blancos contra el cuero negro. Su mandíbula estaba apretada. Un músculo se contraía erráticamente debajo de su ojo derecho. No parecía victorioso. No parecía un hombre que acabara de ganar un premio. Parecía completamente vacío, mirando el asfalto mojado con una intensidad sombría y castigadora. La ira que había sentido en el callejón de repente volvió a encenderse, caliente y amarga en su pecho. ¿Disfrutaste eso?, preguntó. Su voz era tranquila, pero en la silenciosa cabina sonó como un grito. Nico no se movió. Mantuvo los ojos en la carretera. No, lo arruinaste. Escupió las palabras que sabían a cobre en su lengua. No había salido en 3 años. 3 años, Nico. Solo quería sentarme en un reservado y escuchar a alguien hablar de su perro. Solo quería fingir que pertenecía a ese mundo. El agarre de Nico en el volante se tensó hasta que el cuero gimió en protesta. Tú no perteneces a ese mundo.
Y yo pertenezco al tuyo, replicó ella, su voz subiendo, el muro cuidadosamente mantenido de la empleada servil desmoronándose en polvo. Se giró en su asiento para mirarlo de frente. Yo friego con blanqueador tus juntas. Barro los cristales cuando tus hombres rompen cosas. Vivo en un estudio encima de una lavandería. No actúes como si esto fuera sobre donde pertenezco. Esto es sobre ti. Simplemente no podías soportar la idea de que existiera algo que no controlabas. Nico soltó el acelerador. El pesado todoterreno redujo ligeramente la velocidad en el carril derecho. No le gritó. No se defendió. Cuando finalmente habló, su voz era tan baja, tan áspera, que casi no la oyó por encima del zumbido de los neumáticos. ¿Crees que quiero esto?, preguntó, sus ojos desviándose brevemente hacia ella antes de volver a la carretera. La pura y cruda agonía en su mirada le cortó la respiración. ¿Crees que quiero sentarme en una oficina oscura a las 2 de la mañana investigando los antecedentes de un hombre que es voluntario en un refugio de animales? ¿Crees que disfruto sabiendo exactamente cuántos paquetes de azúcar pones en tu café o reconociendo el sonido de tus pasos en las escaleras? Se pasó una mano por la cara, un movimiento brusco y agotado. Soy una plaga, Tessa. Todo lo que toco se pudre. Lo sé. Lo he sabido desde que tenía 20 años. Intento mantenerte en la periferia. Intento mantenerme fuera de las habitaciones que estás limpiando. Pero entonces le sonríes al jardinero, o tarareas cuando crees que la casa está vacía, y siento como si alguien me estuviera clavando una púa en el pecho. Tessa lo miró, completamente paralizada. La confesión cruda y sin filtros quedó suspendida en el aire cálido de la cabina. No estaba presumiendo de su poder, estaba admitiendo una debilidad profunda y fatal. «Entonces, ¿por qué me hiciste irme?», susurró, su ira disolviéndose en un dolor confuso y aterrador. «Porque soy egoísta», dijo Nico, las palabras pesadas y absolutas. Giró la cabeza, mirándola de frente por primera vez desde que subió al coche. La oscuridad en sus ojos era absoluta. Porque ver a otro hombre tocarte me hizo querer quemar todo el edificio hasta los cimientos. Y si te hubieras quedado ahí, lo habría hecho. Volvió la vista a la carretera. Lo salvé a él, Tessa, no a ti. Te saqué de allí para salvarlo a él de mí. Tessa se desplomó contra el pesado asiento de cuero, con el pecho apretado, sus pulmones negándose a tomar suficiente aire. La implicación de sus palabras se enroscó alrededor de su garganta como un alambre de acero. No la estaba protegiendo de una mala cita. Estaba protegiendo al mundo de su obsesión por ella. El resto del viaje transcurrió en un silencio pesado y cargado. La hostilidad había desaparecido, reemplazada por una oscura atracción magnética que la aterraba mucho más que su ira. Salieron de la autopista costera, los pesados neumáticos crujiendo sobre el camino de grava privado que subía por los acantilados hasta la finca. Las imponentes puertas de hierro se cernían en la niebla, severas e imponentes. Nico pulsó un botón en su parasol. Las pesadas puertas se abrieron lentamente, las pesadas juntas de metal rechinando contra el aire salado. Mientras el Range Rover entraba y las puertas se cerraban detrás de ellos con un pesado y definitivo clang, Tessa sintió un escalofrío recorrer su espalda. No llegaba a las 7 de la mañana con sus pantalones grises y un cubo. Llegaba a las 9 de la noche, empapada en un vestido verde, traída por el dueño de la casa. Se habían cruzado las líneas. No había vuelta atrás al blanqueador y al silencio. La casa estaba completamente a oscuras cuando entraron por la puerta principal, salvo por las luces de seguridad ambientales que proyectaban sombras largas y espeluznantes sobre el vestíbulo de mármol. El silencio de la mansión, que normalmente se sentía seguro y estéril para Tessa, ahora se sentía completamente sofocante. Se quedaron en la entrada, la pesada puerta de roble cerrada detrás de ellos. Ambos estaban empapados. El agua goteaba del dobladillo del vestido de Tessa sobre el mármol importado, formando un pequeño charco oscuro. La mundana realidad del desorden de repente rompió la neblina de adrenalina. El entrenamiento de Tessa se activó, una respuesta automática desesperada para aferrarse a algo familiar. «Estoy goteando en el suelo», murmuró, mirando el charco. Dio un paso hacia el armario de servicio al final del pasillo. «Necesito coger una toalla. El agua deformará el acabado si se queda,
No dio ni 2 pasos. La mano de Nico se disparó, envolviendo su muñeca. Su agarre no era doloroso, pero era absoluto. Una banda inflexible de calor y piel callosa que la inmovilizaba. Tessa se congeló. Su respiración se cortó bruscamente en su garganta. Miró su gran mano envuelta alrededor de su delicada muñeca y luego lentamente siguió con la mirada su brazo hasta su rostro. Nico la estaba mirando. El agotamiento y el autodesprecio del viaje en coche habían desaparecido, reemplazados por un hambre oscura y volátil que le erizó los pelos de los brazos. La fachada del jefe de la mafia, compuesto y aterrador, se había resquebrajado por completo, dejando solo a un hombre crudo y sin anclas, en una casa vacía. «Déjalo», dijo, su voz un rasguño ronco en el silencioso vestíbulo. «Se va a manchar», susurró, su corazón martilleando contra sus costillas como un pájaro atrapado. Intentó retirar su brazo, un tirón a medias. Él no la soltó. «No me importa el suelo, Tessa». La atrajo suavemente hacia él. Ella tropezó ligeramente con sus tacones baratos, cerrando la distancia entre ellos, hasta que estuvo a pulgadas de su pecho. El calor que irradiaba su cuerpo era abrumador, atravesando la humedad helada de su ropa. Podía oler el bourbon que no había terminado en el bar, mezclado con la lluvia y el oscuro aroma almizclado de su piel. Levantó su mano libre, sus movimientos vacilantes, casi bruscos, como si luchara contra sus propios instintos. Se acercó y tocó suavemente el costado de su cara. Tessa cerró los ojos con fuerza, un pequeño jadeo involuntario escapando de sus labios. Su pulgar era áspero, calloso por años de agarrar volantes y armas de fuego, pero su toque era increíblemente ligero. Apartó un mechón de pelo castaño mojado de su mejilla, sus dedos deslizándose en el cabello húmedo y pesado en la nuca de su cuello. «Abre los ojos», ordenó suavemente. Lo hizo. El aire entre ellos era eléctrico, zumbando con una gravedad aterradora e inevitable. Levantó la vista hacia sus ojos marrones oscuros y vio su propio miedo reflejado en ellos, mezclado con un calor desesperado y correspondiente que no quería reconocer. «Arruinaste esto», le dijo, su voz temblando mucho. Ya no hablaba de la cita, hablaba de su trabajo, su seguridad, su cordura. «Rompiste las reglas. Soy la empleada. Eres el jefe. Nosotros no. Esto no pasa. Rompí las reglas hace meses», admitió Nico, su voz áspera. Su pulgar acarició su mandíbula, trazando la curva suave y delicada de su estructura ósea. «La primera vez que me sorprendí mirándote dormir en el sofá de la sala de personal. La primera vez que noté que olías a vainilla barata. Estaba roto mucho antes de esta noche». «Tengo que trabajar mañana», susurró, una última y desesperada súplica a la razón. «Tengo que fregar los baños». «No, no tienes», dijo Nico. Su mano en la nuca de ella se apretó ligeramente, inclinando su rostro hacia el suyo. La posesión en su voz era absoluta, oscura y emocionantemente pesada. «Nunca volverás a tocar un cubo en esta casa». La respiración de Tessa se entrecortó. La realidad de lo que estaba diciendo la abrumó. Ya no era personal de servicio. Era algo completamente diferente. Algo más cercano. Algo infinitamente más peligroso. Miró su boca. Estaba tan cerca que podía sentir su aliento rozando sus labios. La contradicción dentro de ella la desgarraba. El terror absoluto de lo que él era, luchando con un deseo profundo, oscuro y enterrado de ser reclamada por algo tan poderoso, de dejar de luchar por sobrevivir al mundo y dejar que él luchara por ella. «Nico», exhaló, usando su nombre por primera vez. Sabía a prohibido en su lengua. Algo salvaje y roto se quebró detrás de los ojos de Nico al oír su nombre en su boca. No esperó más. Soltó su muñeca y la rodeó con ambos brazos por la cintura, aplastándola contra su sólido pecho. Su boca se abalanzó sobre la de ella. No fue un beso suave y cinematográfico. Fue desesperado, contundente y desordenado. Fue la colisión de un hombre muriendo de hambre y una mujer dándose cuenta de que ella era el festín. La besó como si quisiera absorberla, borrar las 3 horas que pasó con otro hombre, imprimir su propiedad en sus propias células. Tessa se hirió contra su boca, sus manos volando para empujar su pecho, pero el empujón se convirtió en un agarre desesperado. Sus dedos se enroscaron en la tela húmeda de su camisa,
anclándose a él mientras la habitación giraba. El sabor de él, oscuro, agudo, completamente masculino, inundó sus sentidos. La hizo retroceder, sus pesadas botas haciendo retroceder sus tacones baratos por el mármol hasta que su espalda golpeó el pesado roble de la puerta principal con un golpe sordo. El impacto la sacudió, pero él no se apartó. Se tragó su suave gemido, sus manos moviéndose posesivamente por su espalda, atrayendo sus caderas contra las suyas. Podía sentir el metal frío y pesado de la pistola en su pistolera de hombro, presionando contra sus costillas. Era un recordatorio físico aterrador de a quién estaba besando exactamente. Un hombre que trataba con la muerte, un hombre que vivía en las sombras. Pero en ese momento, bajo su boca, inmovilizada contra la pesada puerta de su fortaleza, no se sentía como una empleada fregando las manchas de su vida. Se sentía viva, eléctrica y aterradoramente vista. Nico finalmente rompió el beso, arrastrando su boca por su mandíbula para presionar su rostro en el hueco húmedo de su cuello. Respiraba con dificultad, aspiraciones de aire irregulares y entrecortadas, como un hombre que acaba de esquivar una bala. Tessa mantuvo sus manos aferradas a su camisa, su pecho subiendo y bajando, mirando ciegamente el techo oscuro y artesonado del vestíbulo. La lluvia continuaba azotando el cristal antibalas de las altas ventanas. Mañana, la realidad de esto los golpearía. El sindicato, el peligro, la destrucción permanente de su vida normal y tranquila. Pero esta noche, de pie en un charco de agua en la oscuridad, Tessa sabía una cosa con absoluta y aterradora certeza. Nunca volvería al blanqueador. Si tu corazón late con fuerza después de esa colisión intensa, desordenada y oscura entre Nico y Tessa, sabes que este no es tu cuento de hadas promedio. Acabamos de cruzar el punto de no retorno, de la empleada silenciosa a la máxima obsesión del jefe de la mafia. ¿Qué sucederá cuando la realidad de su mundo violento choque por completo con la vida de ella? ¿Sobrevivirá a ser su debilidad o los destruirá a ambos? Dale al botón de me gusta si sentiste la tensión. Comparte esta historia con tus amigos, a los que les encantan los romances de mafia crudos y realistas. Y suscríbete al canal para saber qué pasa a la mañana siguiente en el próximo capítulo. Dime en los comentarios, ¿crees que Nico realmente puede protegerla de su propio mundo? Hasta la próxima.